usted que la semana pasada uno de los protagonistas fue el señor Julio Iglesias. Ah, sí. Habla como si no supiera nada. Pues sí, fue el tema porque el diario.es y Univision sacaron una investigación que dicen que ha hecho Women Links, una entidad de defensa de las mujeres, en el que dos ex empleadas del señor Julio Iglesias le acusaban de agresión sexual, me parece que de temas vejatorios, verbales, etcétera, y eso fue tratado por prácticamente todos los medios. Se ha comparado mucho con el tema del Duque de Suárez, pero hay una diferencia, por lo menos a mi espectador. Cuando pasó el Duque de Suárez, la mayoría de medios pasaron del tema. O sea, ni A3 Media ni Mediaset dedicaron ni medio minuto a ese tema porque les debió parecer floja la acusación de la señora que pedía que le cambiara el nombre al aeropuerto y tal, que lo único que sé de ella es que se reunió la ministra de Igualdad, encontró tiempo para reunirse con ella, lo cual tiene mucho mérito porque ha tenido muchos más reflejos que los que tuvo con los que denunciaban al presidente de la Diputación esta de Lugo o al que fue director de miembro del equipo de gabinete del señor Sánchez, de Paco Salazar. Ahí tuvo menos reflejos la ministra de Igualdad y fue más rápida con la de Suárez. Pero en este caso de Iglesias, todos los cadenas, o sea, todas, le han concedido seriedad y el medio que lo ha publicado, el diario.es, es un medio bastante serio. O sea, no lo pongo yo al mismo nivel que la acusación de Suárez, que yo mismo le dije que me daba la impresión de que iba a desaparecer en una semana, que era para que en ese momento... Pero bueno, a lo mejor eso también desaparece, pero que por pronto ya hay unas diligencias abiertas por la Audiencia Nacional, aunque hay temas legales complejos porque es un delito que de haberse cometido se cometió en República Dominicana y hay que ver si hay equivalentes en las jurisdicciones de los otros países. Bueno, es un tema de abogados, ya nos enteraremos. Pero bueno, a nivel mediático, que es de, hubo varias gentes que habló del tema. A ver, le pongo, a ver qué tenemos aquí, pues que busque, hay demasiadas cosas, vamos a coger alguna. Bueno, pues cojamos al director del digital que lo publicó. Éramos 13 chicas trabajando, un grupo en la tarde y uno en la mañana para que la casa no se quedara sola. Porque acuérdense que no podemos salir sola de la villa nunca. Te canta la boca que tiene que... Nos llevan al ginecólogo, examen también de la sangre, análisis de transmisión sexual. Él lo imponía. 22 añitos. Por guapa. Ahora que te tengo miedo. No había como tú el día muy bien, eso no siquiera se mola así. Él no nos preguntaba, es que no éramos nadie para él. ¿Qué le ha parecido la intro? Está... Pues hombre, que son vídeos que todo el mundo ya conocía. Quiero decir, estos vídeos no son nuevos, ¿eh? Son vídeos que todo el mundo conoce ya y que son la definición de lo que es Julio Iglesias, o de lo que ha sido en ese nivel. Entonces, más allá de las acusaciones que se han hecho ahora, esto, que es muy denunciable también hoy en día, ya lo sabíamos, ¿eh? Ya lo conocíamos. Director del diario.es, ese medio de comunicación de Punto de Univisión, están desvelando este escandalazo en torno a Julio Iglesias. Escolar, director, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Hoy estáis desvelando, además con pruebas, más datos de lo que se veía en esas, bueno, vosotros decís las casitas del terror, las mansiones del terror. Sí, son unas evidencias bastante contundentes. Son las pruebas médicas a las que se veían obligadas a someterse esas mujeres muy vulnerables, muy jóvenes, dependientes económicamente, porque lo pedía su jefe. Unas pruebas que solo se hacían a las mujeres, no a los hombres que trabajaban en la mansión de Julio Iglesias. A ellos no se les analizaba si tenían VIH. Luego hablaré además de la investigación con tu equipo. Julio Iglesias, su entorno, sus abogados, ¿algún tipo de reacción? ¿Se han puesto en contacto con vosotros? Desde hace una de ellas hasta sus casas. No solamente un momento en el que es muy difícil salir. De las dos mujeres que hemos contado, hay una... Javier Casqueiro, José María. Ser Palomera, la subdirectora del diario.es. Olmo, ¿qué te harás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Esther. Sí, es una noticia de amplísimo impacto. Decías que no sabías si había habido reacción por parte de Julio Iglesias, 10 días
llevan mis compañeras enviando mensajes, realizando llamadas telefónicas, no solamente a Julio Iglesias, sino a la persona que le asiste habitualmente, incluso a la esposa de Julio Iglesias. No han querido hablar con nosotros ni con los compañeros de Univisión. Como esto empezó en el 2021, los testimonios de las trabajadoras del 2021, coincidiendo con la pandemia, imaginamos que la decidida voluntad de ellas de dar un paso al frente y denunciar, ahora van a abrir una espita que seguramente vendrán detrás otros testimonios, porque Julio Iglesias ha tenido a su cargo a muchísimos empleados, no solamente domésticos, y por lo tanto creemos que esto no ha hecho nada más que empezar. Sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos. Ana, esta investigación no solamente ha tenido el trabajo concienzudo de nuestra redactora jefe de Cultura, que es Elena Cabrera, sino la asesoría jurídica de nuestros abogados del diario.es y también de los equipos jurídicos de Univisión. Pero insisto, es que los testimonios, las grabaciones, los vídeos... Pero es el nombre, lo que yo he visto, bueno, he visto la información por el diario.es, es que es un nombre que es ficticio y una voz distorsionada. No, se sabe la identidad de... Que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a medios de comunicación. Yo creo que sí, esto, claro, por eso el tiempo. Claro, tiene visto. En el hormiguero, evidentemente, todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a decir una persona en concreto. De poderse llegar a juzgar. Ahora, pero no tiene... Es un caso que te afecta. Claro, estoy de acuerdo que no tiene buena pinta, pero sobre todo porque es que, ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco reputacional ya hecho. O sea, yo no estoy poniendo... O sea, hay una investigación abierta, pero sí que, evidentemente, para mí es tío Julio y después están mis hermanos, ¿no? Que es su padre. Entonces, esto de cualquiera de las formas es gravísimo, tristísimo. Y claro que estamos esperando que la justicia llegue al final del asunto y que tío Julio, en la medida de lo posible, salga ileso de todo esto. Que poco aporta, lo siento muchísimo, esta mujer a la televisión. Pero Tamara Falcón dice... Yo discrepo de usted. ¿Usted cree que aporta? Lo siento mucho, pero es que a fin de cuentas no dice nada ni va a decir nada que lo ponga en contra en este sentido. Usted está confundiendo el tema de que algo, lo que diga, digamos, pueda ser muy sesudo o muy profundo, a que para algo que, como es la televisión, haga que gente vea esa tertulia porque está ahí sentada. Sí, ya, bueno, de acuerdo, pero yo qué sé, ya, pero es decepcionante. Quiero decir, el testimonio que aporta, efectivamente, como que es hermanastra de los hijos de Julio Iglesias, básicamente. O sea, que porque ella es hija de la Preisler. Bueno, es hija de es esposa de Julio Iglesias. Claro, sí, pero su madre es madre también de algún, yo qué sé, de quién es, de cuál, del sí, de Julio José o de la madre que los parió a todos. Sí, es que me Mira, no tiene que ver con ese tema, hago un paréntesis, pero quiero decir, el personaje de la señora Tamara Falcó es un personaje que atrae audiencia de un nicho muy concreto. Alguien que han querido muchos sentar en sus platos y que ha aceptado estar allí porque sabe que se la va a tratar bien. De hecho, sacó un libro de Isabel Preisler y ahí que estuvo, en el hormiguero. No estuvo con Doña Sonsoles ni estuvo con los de Telecinco. Estuvo allí porque sabe que la tratan bien. Bueno, pues eso es lo que ha conseguido Pablo Motos. Ese nicho de gente está allí, no dice mucho. Para lo que es ella, es prudente, pero representa un nicho diferente, un mundo diferente al que representa el señor Del Val y está allí. En una tertulia de 1 hora interviene 2 veces en 4 minutos en total. Ese está allí. De acuerdo, pero que uno espera que aquí a lo mejor pues vaya a decir algo y ¿qué quiere que le diga? Pues no es Maciel, no es Mario Vaquerizo, es decir, no va a soltar una esa cantada. declaración que usted acaba de ver estaba en los 5 minutos en el Ola. Tamara Falcó habla del tema. Está todo el mundo pendiente ese día, lo mismo que iba a decir. Es una declaración nivel futbolista, se lo digo en serio, parece Raúl. O sea, es una cosa que... Por eso le digo que la aportación es nula. Es que usted no es el nicho, va dirigido al nicho de Lola. Sí, pero...
De acuerdo, pero que no es información, que lo que está diciendo es espero que la cosa salga bien. ¿Qué va a decir? Lo que Mira, dice no aunque sorprende. ella hubiera dicho, uy, pues esto me tiene muy turbada. Ya está, no tiene que decir nada más, ya ha dicho algo y ya es. Pues ahí está, que el titular es Tamara Falcó abre la boca y pronuncia unas palabras sobre su padrastro o sobre el exmarido de su Julio lo madre. llama ella. Eso es, tío Julio. Bueno, lo que quiero decir con todo este tema es tan sumamente mediático también, pues porque es Julio Iglesias. Y Julio Iglesias, pues ya sabemos todo lo que es. Entonces, suma muchísimo. Más allá de las connotaciones legales, o perdón, de las derivadas legales que pueda tener todo esto a fin de cuentas es el morbo también que hay aquí. Fíjese, como es Julio Iglesias, se presupone que esto puede tener algo muy, muy gordo detrás. Es un hombre que presume de haberse liado con más de 1000 mujeres en su vida. Entonces, esto es una cosa que es bastante grande. Entonces, la gente lo que está buscando es, no le está interesando ver a ver si pueden llevar a Julio Iglesias a la cárcel o cualquier cosa, porque yo realmente pienso que creo que tiene poco recorrido legal para que él acabe pagando algo más que algún tipo de compensación económica o lo que sea que a él le sobre el dinero. Es decir, más allá de eso. Yo creo que esto va también pues, por un poco, y sinceramente es la sensación que tengo, los medios de comunicación que lo que buscan es más carnaza, más chicha, más saber qué había ahí. Sabe que una exmujer de Julio Iglesias llamada Baitere Hirson escribió un libro llamado Muñeca de trapo, donde ya le ponía, o sea, si alguien lee ahora este libro, de acuerdo a los cánones de ahora, ya se le podría considerar, no voy a usar el término maltratador, pero alguien, digamos, o sea, ¿cómo se llama? Ay, de la que hablamos aquí hace relativamente poco. Sí, Antonia Delate. Antonia Delate. No, porque esa era más directo. No, la otra, la que estuvo con un directivo de Mediaset y luego con Lequio. Antonia Delate, señor Lamata. No, otra que tuvo con Lequio. Mar Flores. La señora Mar Flores ha dicho que ella considera que asesinó el que fue maltratado. Lo digo porque a su Antonia Delate sí dice que le pegó directamente. O sea, ya entramos en otra escala. Pero Mar Flores, sin decir que su primer marido la maltrató, la pegó, pero sí contaba una acción que se sintió maltratada. Pues en este libro, la señora, ¿cómo se escribía su pronuncia? No dice me pegó, pero sí define una relación que podría entrar en los cánones de lo muy parecidos a los que decía Mar Flores de su primer marido. ¿Sabe usted lo que ocurre? Que Julio Iglesias es un hombre de una época en la que ha vivido y en ese contexto es la realidad. Hacía gracia y Julio Iglesias ha hecho gracia y Julio Iglesias ha sido un seductor y lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegados a los tiempos en los que vivimos, todo eso visto con la óptica de ahora, pues evidentemente chirría mucho. Pero Julio Iglesias ya ha vivido todo lo que tenía que vivir en ese aspecto. Entonces, digamos que ha cogido el tren pues antes de que se le escape y de que le pueda pasar nada, creo yo. O sea que ya a estas alturas de la vida pues bastante ha hecho ya. Pero creo, como le digo, que el interés de todo esto no es una cosa por ver si le meten en la cárcel o descubren el delito, es por ver si cantan y sueltan intimidades de un famoso como Julio Iglesias. Porque, repito, la vida sexual de alguien tan pues activamente sexual como es sexualmente como es Julio Iglesias interesa mucho y es mucho morbo mediático, ni más ni menos. Bueno, hay un tema muy político que es que se entiende que los comentaristas que están más identificados con, si dices derecha se molestan, pues con la no izquierda, como pues la señora Jamardo, eran más proclives a la presunción de inocencia, y los que se identifican más con la izquierda, como puede ser el señor Pablo Fernández, que es el secretario de la organización de Podemos, pues están más proclives a declarar ya mismo culpable, ¿no? Y entrábamos en el y tú más. Pues hablemos de Venezuela y de Irán, que es bastante más importante que todo esto. Me encanta ver que los garantistas de la derecha de la mesa, que no tenían pruebas fehacientes de Alejandro Sanz, Adolfo Suárez, todos los que reciben acusaciones que luego, por cierto, en muchos casos quedan no solo archivadas judicialmente, sino en agua de borrajas, porque son meras acusaciones sin sustento, tengáis tan claro que son todos culpables. La condena civil
tiene unas consecuencias y hay que ser muy prudente, insisto, también, por eso las víctimas tienen todo el derecho a denunciar y por eso hablamos sexuales y de trata ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, no me interesa tanto el debate de unos y otros, suelo decir que mi reproche habitualmente a los comentaristas de la no izquierda con el tema de la presunción de inocencia es que me gustaría que la defendieran siempre. Yo ya dije que me vi sorprendido cuando empezaron las acusaciones contra, por ejemplo, el señor Errejón o el señor Monedero, que bueno, por lo menos los que habitualmente siempre ponen en duda, de repente ahí no, ahí desapareció, pudo más, mira cómo son estos de izquierda, digo, pensaba que vos estabais en la línea de presunción de inocencia, ¿no? Y digo lo mismo para el señor Paco Salazar, y lo dije aquí, y hay una pieza que la gente puede ver, que la gente me criticó, y dije, perdonen, que soy Paco Salazar, yo no sé quién está acusando. A lo mejor es verdad que es un gañano, pero que también tiene derecho a la presunción de inocencia, de la cual muchos se olvidaron, porque hay algunos que solo creen en la presunción de inocencia salvo cuando es alguien progresista, que entonces ya desaparece. Pero no me interesa tanto ese tema como un tema deontológico, que lo abrió, por ejemplo, el exdirectivo del País, hoy en la COPE y ABC, que escribía un artículo en su cuenta de X, que le pido que lea a ver qué le parece. Un poquito más grande, si puede ser. Campañas antiperiodísticas. Y lo ponemos arriba, aquí. De los negocios oscuros de determinados políticos, silencio. De los abusos de ministros y de Familión, la nada. Pero para investigar durante 3 años los supuestos abusos de un cantante, tiempo de sobra y portada sin parar. Mientras tanto, miles de muertos en Irán sin espacio ni interés. Y de paso se liquida la presunción de inocencia en España. Periodistas no son. Habrá que llamarlos de otra manera. Mi razón para afirmar que determinadas campañas recientes son antiperiodísticas es que rompen con los fundamentos esenciales del oficio. El periodismo no consiste en amplificar relatos, sino en verificarlos. No en creer, sino en comprobar. No en pasar años logrando una entrevista, sino en verificar que lo que se dice en ellas es cierto. Cuando una cobertura se construye sobre testimonios no contrastados, presentados como hechos consumados y sin respaldo documental o judicial, se sustituye el método por la convicción y la información por el señalamiento. Una lección básica de periodismo es distinguir con claridad entre hechos probados, acusaciones y opiniones. Confundir esas categorías desorienta al lector y erosiona la credibilidad del medio, además de la calidad democrática. También implica ignorar principios elementales como la presunción de inocencia, que no es una concesión ideológica, sino una garantía civilizatoria. El contraste de fuentes, la búsqueda de pruebas independientes y la contextualización no son adorno, sino el núcleo fundamental del trabajo informativo. Además, la repetición de una acusación no la convierte en verdad. El periodismo no es vehículo de acusaciones. La insistencia sin verificación puede generar ruido, pero no conocimiento. El periodismo responsable informa sobre lo que está acreditado, explica lo que está en disputa y señala lo que aún no se sabe. Cuando aún se abdica de esa disciplina, el resultado no es periodismo crítico, sino una campaña ideológica o política sin sustento, vulnerable a errores, manipulaciones e intereses ajenos a la información. Y en fin, esto no es más que mi opinión y los principios por los que yo, desde todo el respeto, me conduzco. Bien, ¿por qué saca esto? Porque me parecía que aquí entraba en algo más interesante que el y tú más, y es peor Paco Salazar que Julio Iglesias, es peor Errejón que no sé quién, era entrar en el debate que proponía aquí el señor Hernández sobre basar una investigación en testimonios, aunque aquí no pueden decir testimonios anónimos, porque esta vez no son anónimos. Es algo que una cosa es lo de... ¿Se acuerdan que el comienzo del caso de Errejón era un tuit anónimo que difundió el chat de... No el chat, no, el Instagram de la señora... Ay, sí, fatal hoy de... Sé quién está diciendo, sí, lo hablamos en su momento, sí. Aquí no, aquí sí, aquí, por eso digo, Escolar y Palomera sí son serios porque su equipo sí ha hablado con estas dos mujeres. Otra cosa es que no hayan dicho el nombre, que me parece lógico. O sea, a mí no me parece mal que se oculte el nombre de la fuente, pero si has hablado con ella y la has contrastado y la has verificado. Aquí el señor Hernández hace algo muy atrevido porque se atreve a hablar de campañas antiperiodísticas. Pero, ¿por qué han vuelto a conseguir un tema mediático sin signo político, politizarlo? De un tiempo a esta parte, tengo la sensación de que cuando hay un enemigo público, alguien, un nuevo delincuente, una nueva persona en la diana, se le intenta asociar con algún tipo de ideología política. Esto es una estrategia realmente para intentar
vencer o cualquier cosa. Quiero decir, imagínese, por ejemplo, que a día de hoy al señor Piqué se le encuentra algún tipo de corrupción o cualquier cosa. Al señor Gerard Piqué me estoy refiriendo. No faltarían quienes empezarían a tirar de una asociación política e ideológica para tirar porquería encima. Eso es así. ¿Por qué? Porque al final es una forma de decir, oye, que los malos votan a este partido y los buenos no. Es así de lamentable. Por eso cuando Isabel Díaz Ayuso o Ana Obregón se posicionan, tienen que haber personas que se contraposicionen y aprovechen para utilizarlo. Voy a entrar en ese tema que usted está sacando, pero antes una única cosa. Yo respeto muchísimo al señor Alandete y creo que se le ha zurrado muchísimo por muchas cosas y no todas, unas más merecidas que otras y otras menos merecidas que otras. Creo que ya está en la línea de los nuevos medios en los que está. Pero sí me gustaría decir una cosa. Lo que ha escrito de lo importante que es el rigor tal, tiene un problema. Que cuando tú te atreves a decir que es antiperiodístico lo que ha hecho otro, tienes que estar muy seguro que en tu trayectoria no pueden encontrarse cosas discutibles. Dice, no se puede basar una entrevista en testimonios. Quiero recordar que en el año 2015, cuando era director adjunto del País y un trabajo que tengo entendido que él supervisó personalmente, el País publicó esta portada. ¿Se puede ver aquí? A ver, esta. No, ¿cómo se puede cambiar? A ver, esta. Monedero falseó la mayor parte de su currículum académico. Era cuando acaba de nacer Podemos. En ese momento, el País estaba apoyando a don Pedro Sánchez, que en esa época no se llevaba bien con Podemos. Y entonces dice, Monedero falseó su currículum, los profesores a los que cita como referencia niegan conocerle. Juan Carlos Monedero, en los vídeos de Podemos, falsificó su currículum al señalar que ha sido profesor invitado de la Universidad Complutense de Berlín. La institución universitaria dijo ayer que no encuentra registro alguno que demuestre que el señor Monedero ha sido profesor invitado. Eso decía el País. Esta noción envejeció muy mal, lo que tardó el señor Monedero en demostrar que había trabajado allí. Y entonces tuvo que publicar la defensora del lector del País un artículo de justificación reconociendo su error y ahí tuvo que reconocer que el problema es que habían basado toda la información en un testimonio de un señor que se había confundido. Un señor mayor, pues no, yo aquí no le conozco nada, tal, y tuvo que reconocer que el señor al que había entrevistado no había estado acertado y a David Alandete culpa, digo, es que la culpa fue Monedero que no nos quiso comprar, que intentamos hablar con él y no quiso contestarnos, tal. Bueno, al final dice, para cuestionar el currículum del número 3 de Podemos, habría que haberse apoyado algo más que en la memoria de un profesor de 75 años o los datos de un empleado del Departamento de Pagos de la universidad, dada la complejidad del entramado de relaciones docentes entre los centros en estas circunstancias, ¿no? Quiero recordar que ese día estaban Ana Rosa Garea, que nosotros estaba en el País, y el pobre le tocó un papelón porque, claro, ese día ser del País ante la pifia que habían cometido no era fácil y yo creo que dijo algo al respecto. A ver, ¿dónde era el tema de...? Sí, es aquí, cuando se lo echa en cara a Ramón Espinar, que nosotros estaba en Podemos, que a mí... Y sin cotizar. Ahora, asunto Monedero. Bueno, yo creo, primero, que Monedero ha comparecido, le habéis sacado al periódico británico que sea su currículum y le ha presentado toda la sensación de que un periódico, porque la semana pasada ha titulado prácticamente a toda página en su portada diciendo Monedero falsea su currículum y le ha presentado prácticamente como el segundo pequeño Nicolás, presumiendo de relaciones académicas, cuando luego se ha demostrado la Universidad de Puebla, en la que el titular del País decía que no había estado, ha hecho un comunicado diciendo que ha estado y se ha demostrado que también ha estado en la Universidad Humboldt de Berlín. Gareas del País y por eso está un poco incómodo. Se le acusaba también de no haber estado. Habéis dado el titular, habéis dado la portada, habéis dado un rectificado así de pequeño y ayer, domingo, la defensora del lector del País os tuvo que sacar los colores al periódico. Yo creo que no, conviene
cuando se habla de estos asuntos y se habla de asuntos muy serios, y es probable que Juan Carlos tenga que dar explicaciones por alguna de las cosas que tiene que ver con su empresa, conviene que los periódicos no se conviertan en panfletos contra una persona con campañas dirigidas y unipersonales para tener credibilidad a la hora de pedir explicaciones. Yo no soy representante de nadie ni del periódico en el que trabajo y, por tanto, si tienes queja del periódico, será el periódico el que te tenga las La propia defensa. Me da la impresión de que eso Garea no se va muy bien con el señor Alandete. El periódico tiene queja del ¿Me periódico. dejas? Vale. Sí. Lo último que se ha publicado en el diario El País es, como tú bien dices, el artículo de ayer de la defensora del lector, al que yo me remito plenamente desde la primera línea hasta la última y especialmente el último párrafo. Sí. Especialmente el último párrafo, es decir, que es justo lo que acabo de leer, especialmente el párrafo de para cuestionar el currículum del 3 de Podemos habría que haberse apoyado en algo más sólido que la memoria de un profesor de 5 años. ¿Entiende por dónde voy? Entonces digo, yo de verdad, que no se interprete como que estoy aquí sacando los colores a Alandete, que ya quisiera yo haber sacado una tercera parte de las primicias que ha sacado él. En esta última etapa está hablando muy bien de todo lo que pasa en Estados Unidos, pero donde yo quiero ir no es a criticar que se comete un error como solo pueden cometer los que hacen cosas importantes. Estoy diciendo que si está diciendo que el diario.es no debería apoyarse únicamente en testimonios para hacerlo del señor Julio Iglesias, si tú vas a jugar a eso, mi opinión es que entonces tienes que empezar recordando, y yo lo sé bien porque a mí me pasó una vez. ¿Sabes lo que digo? Si vas a jugar a eso, si vas a criticar algo que tú has hecho en el pasado, un tipo de errores que tú has podido cometer, me parece que lo más correcto es que lo digas tú mismo para que no lo digan otros por ti. No sé si entiendes por dónde voy. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, la realidad es, pongamos que cambia Monedero por, yo qué sé, María Jesús Montero. Por ejemplo, bueno, no estamos hablando de ese momento, hablamos de ahora, pero o de Pedro Sánchez en ese momento, me da exactamente igual. ¿Le hubiera valido al señor Alandete con esos testimonios para hacer esa publicación de portada? ¿Sabe lo que le quiero decir? Cuando parece que lo que vemos muchas veces en ciertos medios de comunicación es que cuando defiende una idea que nosotros queremos, con que el testimonio te lo dé el gato y el vecino te vale. Pero cuando ese testimonio critica a alguien que nosotros es de nuestra cuerda o que está en nuestra línea ideológica, lo contrastas 20 veces más. Porque dices, no puede ser, esto no puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad, hasta que te lo quitas de en medio. En este caso, como digo, siempre, y esto creo que es una cosa histórica de los medios de comunicación, cuando sirve para criticar a algo que tú no quieres o que va en contra de tu línea ideológica, el testimonio que coges, digamos que eres más conformista, ¿no? Que eres menos exigente con la calidad de los testimonios. Y esto es una cosa que, por desgracia, pasa demasiado. Y el señor Alandete, pues en este caso, no está exento de caer en ello. Le he cortado antes cuando he puesto sobre la mesa un tema que seguimos con lo mismo, que es el tema de asociarlo a un partido político. Julio Iglesias, solo una vez que yo sepa, se ha posicionado en política, que fue en la campaña del año 96. Que usted era un niño en ese momento, pero me dijo que le llevaron a algún mitin en aquella época. Bueno, pues en ese momento el señor Iglesias quiso aparecer arropando al que era el candidato alternativo al presidente que llevaba 13 años, que era el señor Felipe González. Pues el candidato alternativo era don José María Aznar, y efectivamente el señor Iglesias participó en un mitin para apoyar al Partido Popular. Esta es la primera vez en mi vida, ya tengo muchos años, donde tomo una decisión con el alma y con la cabeza. Después de 13 años de gobierno, un país no crece nunca si no tiene un cambio. No solamente no crece, sino que se apoltrona, se acomoda, se acostumbra. José María y Ana, su mujer, José María, no de ciencia, absoluta. Sí, que soy yo, ¿no? Con la mayoría absoluta. No es uno de los mejores mitineros que hemos oído, ¿no? Aquí alguien le podría preguntar si a partir de ahora va a pagar sus impuestos en España, va a dejar de pagarlos en Miami, cosa que no entiende muy bien a las carreteras españolas con el nuevo sistema que le va a poner su nuevo líder. Pero en fin,
Ya digo que el fin de campaña está siendo en algunos casos de vergüenza ajena con esto del apoyo de los folclóricos, tanto Banderas como Julio Iglesias, como cualquier otro. Y fíjense para muestra un botón. Hoy Julio Iglesias va a estar en el macromeeting de Valencia, donde el PP espera concentrar una... No le gustaba mucho a Antonio Herrero el tema de Julio Iglesias. Que sepa que había habido mucho debate con esa intervención, porque Aznar quería que estuvieran ahí Rafael y Julio Iglesias. Y Rafael estaba encantadísimo con estar allí. Y Pedro J. Ramírez, que es el asesor áulico de Aznar, dijo, ni se te ocurra. Y decía, mira, piensa que Felipe González tiene a Antonio Banderas. Qué diferencia de imagen. No puedes contraponer a Antonio Banderas con Julio Iglesias y Rafael, que en opinión de Pedro J. Ramírez, a los jóvenes les llegaba mucho Banderas y no les llegaban nada Rafael y Julio Iglesias. Y al final digo, bueno, Aznar, acepto prescindir de Rafael, porque vale, porque sí, porque tiene alguna declaración favorable al franquismo, tal, vale, fuera. Pero a Julio sí que no, porque es mi cantante favorito, se queda Julio. Y entonces, bueno, pues a Rafael le dijeron, oye, que no puedes intervenir, si quieres puedes venir. Rafael se lo tomó mal, digo, que no, pues entonces va y vuestra tía, y ya Rafael ni siquiera fue. Pero Julio ya sí habló, porque Aznar defendió mucho que quería que estuviera ahí su cantante favorito. Pero es que es puro marketing, es como cuando salió lo de la ceja, aquí con Zapatero, con todos esos famosos. Lo que pasa es que eso ya fue... Claro, bueno, es que hay que entender que era mucho más fácil para la izquierda conseguir famosos que para la derecha. O sea, generalmente los que se han posicionado siempre en el sector artístico, igual en el sector de la empresa es al revés, no lo sé, pero el sector artístico siempre ha habido como un sentimiento de reivindicación, yo con la izquierda, y no hay muchos que quieran decir yo con la derecha. Entonces, los que lo han hecho han quedado muy estigmatizados, como Norma Duval fue en el 93, Julio Iglesias en el 96, alguna vez Lina Morgan afirmó algo, pero que es más complicado para la derecha conseguir que famosos acepten decir yo voto al PP. De todos modos, esto no pasó desapercibido para la televisión española, que hizo una pieza totalmente inocente al respecto. Ha cantado al amor, al desamor. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y durante décadas también al Partido Popular. Una relación constante, pública y sin complejos, que arranca en los 90 y llega afinada hasta hoy. Como los mensajes con Julio Iglesias. Fue en la campaña del 96 Iglesias ya no se anda con medias tintas. Era la estrella en la campaña de un Aznar que anhelaba la Moncloa. Para que José María Aznar gobiernen con todo el cariño que sé que va a poner José María. 24 horas después, Julio continuaba siendo el talismán de Aznar y le acompaña a cerrar la campaña en Valencia, congregando a más de 50.000 personas. Pero es un español universal. Julio se sienta con los dos iconos del PP valenciano, Rita Barberá y Eduardo Zaplana. Hola, guapas. Porque si hubo un territorio donde esa sintonía fue especialmente intensa, es en la Comunitat Valenciana. En aquel PP valenciano de los grandes eventos y el despilfarro, Iglesias fue un referente. Zaplana lo convirtió en embajador de la Comunitat en el mundo. Creo mucho en la Comunidad Valenciana, me pagan muy bien. Tan embajador que los contratos de este negocio por 6 millones acabaron juzgados por malversación y falsedad documental. Y los pagos efectuados siempre con arreglo a la legislación. Con los años cambiaron los líderes, pero no el idilio. Tenemos pendiente una cosa, que en 2013 te dio el ayuntamiento la medalla de oro y no te la ha entregado. Y siguió dejando claro que su simpatía por los líderes del PP no era un secreto. Soy madrileño total y además madrileño de Almeida. Me encanta Almeida. Ahora, una de sus mayores admiradoras en la política... Ese señor para mí es el rey, es el otro rey. Ha emprendido la mayor defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de agresión sexual. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas, y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Y es que el flechazo histórico del cantante con el PP ha dejado huella en sus actuales líderes. Alguna de Julio Iglesias también. Amigo, apoyo público y símbolo de la derecha española. ¿Qué opina esta pieza emitida por Televisión Española? Se lo puede usted imaginar. Siempre... Eso se ha emitido, evidentemente, por si no lo ha pillado, es al día siguiente de que salga la acusación. Como digo, el caso que habíamos hablado de Adolfo Suárez podía estar más forzado y mediáticamente o marketingamente no pitaba tanto como este. La suerte, y entiéndaseme cuando digo la suerte, es que en cuestión de marketing, de medio de comunicación, está para llenar muchas tertulias y puede dar mucho de sí.
se lo han puesto en bandeja. Y el PSOE, desde hace tiempo, parece que estos temas, por los motivos que sea, oiga, ya me gusta mal pensado, pero parece que le interesa mucho explotarlo al máximo. Otra cosa, como le digo, es que igualmente a cualquier programa, cualquier medio de comunicación, sea del signo político que sea, le interesa hablar de este tema, pero si consigues posicionar a Julio Iglesias muy claramente y parece que Isabel Díaz Ayuso, en fin, absurdamente, son cosas que no comprenderé jamás, ha decidido ponerlo bajo suelo en este caso, ya se lo estás dejando votando totalmente a el partido contrario, en este caso al Partido Socialista, para que lo utilicen como arma arrojadiza. Y hacer esa cortina de humo sobre todo lo que representa acoso sexual, etcétera, etcétera, que tiene por detrás el partido. Pero fíjese qué curioso el tema de la señora Díaz Ayuso. Eso se emitió esa pieza el día 14 en Televisión Española. Yo quise ver Telemadrid cómo lo daba ese día. Porque, bueno, si Díaz Ayuso ha puesto un tuit defendiendo a Julio Iglesias, igual hay una pieza en los 3 diarios para defender la presunción de inocencia de Julio Iglesias. Ese día, Telemadrid no tocó el tema ni en su informativo del mediodía ni el de la noche. Con lo cual me da la impresión de que no estaban muy orgullosos del tuit porque si no ha hecho igual, este tema no existe. No, al día siguiente tampoco. Aunque sí es cierto que sí existió en Telemadrid cuando hace el comunicado Julio Iglesias, que es el día 16, a los 2 días, cuando sale el comunicado, ahí sí, le dedicaron este espacio exactamente, fue lo que le dedicó Telemadrid al asunto, que no había mencionado los 2 días anteriores y que solo han mencionado para informar del comunicado de desmentido. Primeras palabras de Julio Iglesias tras las acusaciones lanzadas contra él por parte de 2 antiguas empleadas. Asegura que mienten. 3 días después de estallar el escándalo, el cantante niega las agresiones sexuales y abusos. Lo ha hecho por escrito en redes sociales y su mujer Miranda le ha mostrado su apoyo. Julio Iglesias ya prepara su defensa con el mismo abogado de Víctor de Aldama. Julio Iglesias defiende su inocencia con rotundidad. Tras 72 horas de silencio, esta madrugada ha emitido un comunicado en Santo Domingo a través de redes sociales. Afirma la total falsedad de todas las acusaciones y proclama su respeto absoluto a las mujeres. Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por 2 personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. En apenas 90 palabras, Julio Iglesias afirma su pesar y su determinación a defenderse. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad. Iglesias dice haber encontrado consuelo en quienes le apoyan. Su esposa Miranda ha sumado su mensaje a las casi 4.000 respuestas a su comunicado. A tu lado siempre, le dice. No decía mucho más, solo era eso. Es el único tratamiento que yo he visto en los informativos de Telemadrid a este tema. Pero es que, si es que al final Isabel Díaz Ayuso ha dejado muy clara cuál tiene que ser la línea editorial al respecto. Entonces, cualquier cosa que sea hablar, abrir debates o lo que sea, pues hombre, es muy difícil en este caso defender a Julio Iglesias de una forma abierta y clara. Es mucho más sencilla la crítica en cuestión en términos de debate. Ana Obregón, con todo, creo que ha tomado un papel un poco kamikaze o suicida a este respecto porque se ha erigido como defensora. En este sentido, quiero decir, Isabel Díaz Ayuso hace sus declaraciones por ella está. Pero Ana Obregón Pero ¿no le parece que es más arriesgado ya puestos decir, si tú dices, creo que este tipo es inocente y luego resultas que es culpable, siempre tienes la excusa de decir, bueno, pero es que yo creía en la presunción de inocencia y en ese momento con los datos que tenía pensaba que no. Si es al revés, en cambio, dices, es un culpable y luego se ha suelto, ahí tienes menos defensa, ¿no? Si es culpable y luego se ha suelto, se deja de hablar del tema. Se acabó. Se habla o no van a recordar. Es que era culpable, lo que sea. Bueno, el que dice que es culpable se va a quejar de la justicia. Ha funcionado mal, no lo han hecho bien. Eso ya lo hemos visto antes. Va a ser un win-to-win. Eso es, pues si sale, porque lo es. Si no sale, es que está mal. Y los que dicen que es inocente siempre al final van a quedar como que están, le van a querer dejar como que están defendiendo al villano, ni más ni menos. Que yo recuerde, la última entrevista que concedió Julio Iglesias a un medio fue precisamente a La Sexta. Y fue a don Jordi Évole. Cuando en el año 2015 gobernaba el señor Rajoy y era ministro el señor Montoro, y no parecía que el señor Julio Iglesias tuviera demasiada de estima al señor Montoro. Y entonces fue ahí el señor Évole a hablar con él. ¿Pero tú crees en la redistribución de la riqueza? ¿Pero tú crees en la redistribución de la riqueza?
Si me estás preguntando a mí que soy un tipo rico, mírame la cara, soy rico. Me estás diciendo, Julio, tú das dinero a la gente. Yo he hecho muchísimas cosas. El altruismo no existe en mí de una manera tan grande como tú puedes pensar, pero sí la concienciación de las demás personas. Pero a veces se trata solo de pagar. En la República Dominicana, y yo tengo una sociedad en la República Dominicana que es el Grupo Punta Gana, que pagamos el 31% al gobierno dominicano por los ingresos que tenemos. Es decirte que estos compromisos que tú me dices a mí, de que si es verdad que yo creo en la distribución de la riqueza, yo creo en la justicia de la riqueza, y te van a pagar el dinero que vales, y a mí me van a pagar el dinero que vales. Aparte yo soy un privilegiado, porque he sido capaz, que te gusta, la salud. Dice, hay muchos artistas que... La salud. ¿Tú no te sientes identificado entonces cuando el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, dice, hay muchos artistas que se van fuera de España porque así pagan menos dinero? Cojones. Mira, a mí me parece que Montoro cumpla con su obligación, me parece perfecto, y que haga tributar a la gente, pero si yo no tributara en España, sería injusto. Todo lo que gano en España lo tributo. Todo lo que es clarísimo. ¿Qué pasa después? Que todo lo que gano en el mundo entero no lo tributo en España. ¿No? Porque no vivo en España. Si yo viviera en España, tributaría. Si viviera en España, ganaría mucho menos dinero. También es verdad. Cuando hay compañeros tuyos del mundo de la música, del mundo, ¿tú te sumas a esa queja? Sí, me sumo. ¿Este gobierno haya puesto el IVA cultural en el 21%? ¿Tú te sumas a esa queja? Sí, me sumo, sí. Me sumo porque la cultura básica de tener unas mejores películas porque hay mejor presupuesto, porque te quita menos dinero, este tipo de tributaciones un poco más duras para la cultura no me parecen lógicas. Yo no creo en eso. Pues pídeselo tú a Montoro, porque igual te hace más caso que si se lo pide Javier Bardem. Pues un cartel, es ponerse todo así. Esto me ha dicho Julio, señor Montoro, mire, usted baje el IVA cultural porque además sabe usted que lo editamos y usted lo sabe. Ya está, a ver si lo hace. Se abrió el dedo porque lo dice, ¿no? Por el meme y lo sabes de Julio Iglesias, que en esa época está muy de moda. Lo digo porque en ese momento el señor Évole había aparecido un poco colegueando con el señor Iglesias y luego incluso se fue al hormiguero a presumir de cómo había sido su estancia colita. Vamos a explicar, tiene bastante lógica que una entrevista a Julio Iglesias que duró 20 minutos la promocionen en el hormiguero, o sea, que es bastante lógico. O sea, si yo a lo mejor hasta se lo dijo Antena 3, oye, porque es algo que quieras de cancha, ¿no? Pero hizo algún comentario que seguro que en esa época Evo le hacía a veces comentarios gañanes, como el que pusimos ya de, oh, ¿qué te das esto tal? Y también a veces lo hacía el señor Motos. Aquí, aunque ambos ahora reniegan de su pasado gañán, pero algún comentario sí que hicieron, sí. Pero nada, la primera, o sea, se pone una chica, me pasa a Julio Iglesias, claro, cuando se pone una chica en casa de Julio Iglesias, tú te imaginas todo, o sea, tu mente empieza a fantasear. Las chicas corriendo por el pasillo, el albornoz blanco, todo el mundo aquí. Todo eso que tú ahora estás imaginando, a mí se me pasa cada día a cámara lenta. O sea, entonces hablo con él y me... No sé si es el mejor comentario que se podría hacer en este contexto. Y Pablo Motos se regodea, o sea, es como que su mente va mucho más allá que la de Évole, o sea, si la de Évole está ahí, la de Pablo Motos ya imagina cosas que dice, no se me había pasado por la cabeza lo del albornoz blanco, pero él lo tiene muy gráficamente en su cabeza, es increíble. Lo digo porque cuando le han mencionado el tema, ya es raro, pero juraría que he visto al señor Évole un poco más distante cuando le han recordado el asunto. Porque en ese diálogo con Pablo Motos, dice, además me ofreció pasar la noche con él en el hotel, en su casa, porque decía que lo que pasa es que al final no lo hice, tal, pero como mucho colegueo, y en cambio cuando le han mencionado el tema, le vi menos colegueo. Sexuales por parte del cantante, y nos hemos acordado esta mañana de que tú tuviste la oportunidad de entrevistarle. Creo recordar, no sé si estoy equivocada, creo recordar que fue una entrevista breve en la que él además ponía a parir a Cristóbal Montoro al hilo de lo depredador que consideraba que era el Ministerio de Hacienda en nuestro país.
Sí, sí, tal cual lo cuenta. Nosotros fuimos a Miami a entrevistarle. Era para grabar una promoción del programa en el momento en el que el meme de Y lo sabes estaba en pleno apogeo y nada, y tuvimos luego una pequeña charla que duró 15-20 minutos y que se puede recuperar perfectamente en la plataforma de A3 Player. No sé si es una entrevista de 20 minutos, es una entrevista breve, pero aquí ya no cuenta lo de, y luego me ofreció que me quedara a dormir con él. Aquí ya ha sido más y hablar con una chica y me imaginé cosas, ya ha sido más palco. Se da cuenta todo el rato como, porque sí, le pudiste ver, sí, bueno, sí, pero fueron 15-20 minutos, tampoco fue tanto, o sea, no me interesaba tanto, no pensé en dedicar un programa entero ni nada. Realmente es como menospreciando un poco que una entrevista así corta, esto era para la promo realmente, o sea, tampoco es una cosa, como está de moda el meme, pues por eso, que si no le vemos, si no llega a ver un meme, pues no vamos a verle. No sé, una sensación... En fin, no sé qué balance hace usted de la actitud de los medios en torno al caso Julio Iglesias. A lo mejor se acaba aquí o a lo mejor sigue, no sé, ya veremos. Digo a nivel mediático, me refiero. Pues a nivel mediático que lo van a explotar todo lo que puedan y en muchos casos, como le digo, pues para intentar satisfacer el marketing ideológico de destrucción hacia otros partidos, ni más ni menos, es así. Y que hay algunos, pues que claro, que esto es muy curioso porque yo entiendo que las cosas cambien con el tiempo, ¿vale? Y que la cultura o la forma de ver las cosas cambien. Pero chirría mucho ver a este Jordi Évole de colegueo con Julio Iglesias o hablando con Pablo Motos de lo que se imaginan y cómo fantasean con qué pasará en casa de Julio Iglesias, ¿no? Y ese comentario de lo coge una chica y ya te imaginas cosas. No, cualquiera podría decir que es un poco sexista, ¿no? Pero claro, ver ahora a Jordi Évole tan distante, le entrevisté, pero no me interesaba.